Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 265 de un curso de milagros. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación, pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su sabiduría, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. ¿Qué nos recuerda esta lección? Pues básicamente que no hay nada fuera del Padre Celestial y que todo lo creado tiene un propósito y ese propósito es dar luz a toda la materia, ¿cierto? Entonces vamos a recordar que en el proceso de creación existen 4 elementos fundamentales y que el Padre Celestial nos creó con un pensamiento que es a futuro, ¿cierto? ¿Por qué es a futuro? Porque uno nunca piensa y hace al mismo tiempo, sino que uno piensa y luego lo alcanza con la materia. Una emoción o una emisión de energía, que en este caso es el amor, ¿cierto? Una palabra, hagamos el hombre entre él y nosotros, y una acción que fue ya volverlo materia. Entonces, que toda la creación está hecho de esa luz divina porque no hay nada fuera del Padre Celestial. Y como no hay nada fuera del Padre Celestial, pues todos los elementos cumplen un propósito de luz, de amor y de bienestar para el ser humano. Y ese propósito depende también de la percepción que nosotros le damos. Entonces, si vemos los astros son astros, por eso no toca ponerle una percepción de nosotros, sino que son astros. Por ejemplo, el sol está para iluminar el día y la luna para iluminar la noche, ¿cierto? Sin embargo, si en algún momento cuando pequeños nos hemos, o ya grandes, nos hemos quemado con los rayos solares porque no hemos utilizado protección solar o porque nos hemos expuesto mucho al sol, pues vamos a pensar para cada quien que ese sol pues hace daño, ¿cierto? Para aquellos que piensan que la luna trae consigo pues alguna catástrofe, ¿cierto? Pues va a tener una percepción de la luna, pero es nuestra percepción. Sin embargo, esos astros siguen siendo lo que son. El sol, la luna es luna, si vemos la tierra, ¿cierto? Y el mar es el mar, y ninguno pretende ser una cosa diferente. Todas las cosas tienen una función para las que fueron creadas. Por eso acá en esta lección cuando dicen lo único que veo en la mansedumbre de la creación es saber que si una rosa es rosa, es rosa. Ayer hablábamos de que cuando nosotros tenemos un animalito, especialmente los gatos, nos muestran este comportamiento que está totalmente seguro en nuestra casa, duerme con las patitas arriba. Y lo vemos en lugares como África, en donde leones, leonas duermen con las patitas arriba porque se sienten seguros. Por lo tanto, es la mansedumbre de la creación en donde aceptan lo que son y no pretenden ser otra cosa. Pero, por el contrario, el ser humano, por el libre albedrío, siempre quiere ser otra cosa. ¿Y por qué decimos eso? Cuando somos pequeños queremos ser grandes, cuando somos grandes queremos ser niños, cuando somos adultos queremos nuevamente ser niños, no queremos envejecer cuando ya llegamos a una tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos buscando lo que no somos. Es como si nosotros tuviéramos una percepción de nosotros mismos y fuéramos incompletos. ¿Por qué incompletos? Entonces yo lo pongo y es porque pues como nos dicta el curso de milagros, nosotros podemos elegir desde una mente recta a través del amor y aceptar la vida tal y como es, o a través del ego y querer cambiar todo. ¿Y por qué queremos cambiar todo? Porque el ego nos dice no eres lo suficientemente blanca, no eres lo suficientemente morena, no eres lo suficientemente rubia, no eres lo suficientemente alta, no eres lo suficientemente gorda, no eres lo suficientemente flaca, no eres lo suficientemente atlético. Y esa es la pelea del ego, porque siempre juzgamos todo lo que vemos a nuestro paso. Por eso el curso de milagros desde el primer momento dijo cuídate la percepción, ¿cierto? ¿Y qué es la percepción? Es lo que yo percibo de acuerdo a lo que yo creo. Pero esa percepción no va a cambiar la verdad de las cosas. Entonces hablábamos del sol, el sol es simplemente sol. Pero nuestra percepción nos puede decir, ay, el sol es agresivo porque quema y puede generar cáncer. Y en mi percepción, ¿cierto? Si alguien en mi familia o si algún amigo cercano tuvo cáncer en la piel y pues le dijeron que era a través del sol, pues mi percepción del sol va a ser esa.
Por el contrario, si alguien está en déficit de vitamina D y le dice necesita sol, pues el sol va a ser una vitamina para él. Por lo que, a pesar de que el astro es el sol, para cada uno hay una percepción. Y lo hablábamos y lo hemos venido diciendo en el curso de milagros. Nos dicen que pues es la percepción de nosotros de lo que tenemos adentro, porque es como si proyectáramos lo que tenemos adentro afuera. De hecho, está en consonancia con el libro El Quinto Acuerdo, ¿no?, de Miguel Ruiz, que siempre se los he, digamos, recomendado, porque es un libro que nos dice que cada uno tiene una percepción de la vida, y si cada uno tuviera la película de la vida, pues cada uno la miraría diferente. Si yo me metiera a la película de la vida de mis padres, digámoslo así, mis padres diciendo soy amoroso, soy tierno, hice tal cosa, y uno dice no, mis papás no eran así, o mira, yo hice esto para el cumpleaños de mi hija. Sí, por ejemplo, mis padres siempre me celebran los cumpleaños desde muy chiquita y nos lo celebran a mi hermana y a mí. Y pues esa es la percepción que ellos tienen de amor, de alegría. Quizás nosotras no queremos que nos celebren los cumpleaños y decimos, ay, sí. Entonces cada uno tiene una percepción de lo que pasa. Y ahí en ese libro ponen un ejemplo muy lindo en donde unos padres invitan a almorzar a sus hijos, a sus 5 hijos, y pues cada uno tiene la percepción del momento. Entonces unos piensan que la comida está deliciosa, que es maravilloso, que fue un momento feliz, otro piensa que lo invitaron solo por invitarlo, otros piensan que los papás no lo quieren y que los hermanos le hicieron mala cara, y así, ¿cierto? Y es la percepción la que nos hace confundirnos de la realidad. Por eso esta lección es tan bella, porque dice, lo único que veo es la mansedumbre de la creación, y es aceptar la vida como es. De hecho, ¿qué pasa con nosotros? Nunca aceptamos la vida tal y como es, queremos cambiar. Y voy a poner un ejemplo que quizás para muchos es cruel. Algunos tendremos familiares, ¿cierto? Hijos, padres, sobrinos, primos, con algún tipo de vicio, ¿cierto? Y quisiéramos que nuestro familiar que cayó en el vicio, llámese como se llame, saliera de ese vicio. Pero pues es nuestra percepción, porque eso es lo que nosotros queremos, y no aceptamos a ese familiar o a esa persona que en algún momento cayó en vicio, y no podemos creer que esa persona esté todavía y se mantenga en el vicio, ¿cierto? Y por alguna razón asistimos a guías espirituales, a personas que nos pueden ayudar para que esa persona salga del vicio. Realmente ninguna guía espiritual te puede hacer eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no va a cambiar el resultado de la materia de cómo tú lo ves. Lo que esa persona te va a ayudar es a ver el amor infinito que hay en cada situación y cambiar la percepción, en donde te vuelques a verlo con esa chispita de Dios que tiene esa persona, pero que está viviendo una experiencia que le toca vivir y que eligió vivirla. ¿Y por qué decimos que eligió vivirla? Porque resulta que recordemos que yo también he hablado de un libro que se llama El Plan de tu Alma, y en el Plan de tu Alma vemos cómo las personas, las almas, antes de nacer o bajar a la tierra, hacen unos planes para poder desarrollar el amor acá en la tierra. Entonces decimos, si escogemos nuestros padres, escogemos también quizás nuestros hermanos, nuestras parejas, el país donde vamos a nacer, el sistema socioeconómico, sociopolítico, también si vamos a tener hijos, si no, el sexo que vamos a tener. También vamos a escoger si quizás a través de un vicio vamos a aprender algún tipo de situación, como la disciplina o qué sé yo, la compasión, etcétera, etcétera. Pero cuando bajamos a la tierra se nos olvida, y entonces en ese olvido, y de hecho hemos hablado de que el angelito nos coloca un dedito acá, ¿cierto? Por eso tenemos una hendidura, para que se nos olvide pues todas nuestras vidas, o si no, pues imagínense recordando los errores y aciertos de otras vidas, sería muy tormentoso. Pero hay técnicas que facilitan eso, como por ejemplo los registros akáshicos, como las regresiones a otras vidas. Sin embargo, como somos energía, ¿cierto? Y
y hay una ley que se llama la ley del círculo, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del dar y recibir, hace que yo en este momento perciba cómo fue mi vida. Y entonces, ¿cómo fue mi vida? Entonces yo, si encuentro de pronto con un robo, ¿cierto? Que me están robando mucho, es posiblemente que yo ya lo he vivido o que he juzgado ese acto de alguna manera en otra vida, porque la vida me lo vuelve a mostrar para que yo por primera vez lo mire con amor y lo mire con lo que tengo que ver, que es la mansedumbre de la creación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las terapias nos dicen lo que va a cambiar no es la materia, sino cómo tú percibes las cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la materia simplemente es lo que es lo que se ha creado y lo que ha generado todas las mentes que han proyectado en esa materia lo que tiene que ser. Pero si tú cambias la percepción de eso, no vas a sufrir. Entonces hablábamos de si alguno tiene un familiar que ha caído en un vicio, pues la idea es aceptar a esa persona tal y como es, sin perder de vista la realidad. ¿Qué significa? Resulta que nosotros tenemos un libre albedrío y yo le puedo decir a ese familiar, mira que el vicio es malo, que es terrible, pero si esa persona elige desde su libre albedrío, porque le gusta estar ahí, porque es su experiencia, ¿qué puedo hacer yo? Así le coloque películas, así, qué sé yo, trate de amarlo más, de tratarlo bonito, de decir, pues esa persona quiere vivir esa experiencia. Entonces, ¿quién soy yo para decir que esa experiencia está mal para él? Quizás en los ojos de la tierra esté mal, pero quizás es lo que le toque vivir para que un día se despierte y diga, yo por decisión propia dejo de estar en ese vicio. Pero ¿qué tenemos que hacer los otros que estamos, digamos, viendo a esa persona cómo destruye su vida que le tocó vivir en este momento? Es ver la chispa divina que está dentro de ese ser, reconocer la verdad de él. ¿Y cuál es la verdad de él? Toda la parte energética que es amor, que es luz y que está viviendo una experiencia. Ahora, no puedes tratar de cambiarlo, tratar de ayudarle, no lo puedes hacer. Y no porque no puedas, sino porque esa persona no quiere ser ayudada. Hay personas que quieren ser ayudadas, cuando lo desean, ellos mismos van a pedirte la ayuda. Entonces, a veces nosotros no aceptamos las situaciones de la vida como vienen, porque queremos cambiarlas. Entonces hablaba de que cuando somos adultos queremos ser niños, pero cuando somos niños queremos ser grandes, cuando somos adolescentes queremos ya terminar la carrera, cuando somos altos queremos ser bajitos, cuando vivimos en una parte del mundo queremos vivir en otra. Entonces el ser humano es el único que tiene la posibilidad de creer que él puede cambiar la materia, pero la materia no cambia. Lo que cambia es esa energía que tenemos cada uno adentro cuando podemos reconocer que somos energía, que somos chispa divina del Creador y que venimos a vivir una experiencia que el curso de milagros habla de ilusión, pero que la puedo vivir desde el amor, ¿cierto? En una vibración alta que se asemeja a la mente recta, o desde el miedo. ¿Cómo así? Ayer hablábamos del caso de dos chicas, una que había tenido un bebecito, la otra también había tenido un bebecito, una sabía quién era el padre, pero el padre se perdió, se desapareció, la otra que básicamente no sabía quién era el padre, entonces tuvieron que cada uno tomar decisiones. Una tomó el camino del amor, de la verdad, la otra pues se dejó llevar por el miedo y tomó decisiones, y pues la vida le presenta una y mil veces situaciones que la llevan a recordar esas decisiones que tomamos. Ahora, ¿para qué es importante hablar de eso? Porque resulta que a partir de nuestra separación, de lo que habla el curso de milagros, lo que es separación, o lo que la Biblia llama el pecado original, o que muchos estudiosos llaman el Big Bang, parece que al creernos separados de Dios y al creer que podemos co-crear desde un lugar diferente, que es el ego, ¿cierto? Pues lo primero que sentimos fue culpa, y es el caso, por ejemplo, de Adán. Cuando Adán cae en un profundo sueño, lo primero que aparece es que él piensa, ¿cierto? Él sueña, ¿cierto? Que de una costilla salió Eva y empieza la creación a partir de ese momento. Y que, de acuerdo a lo que percibe Adán, Dios puso en la mitad del paraíso un árbol del bien y del mal, y que si comíamos íbamos a ser castigados. Entonces, si lo hacemos con la lógica de ahora, ¿cierto? Decimos, si es un Dios de amor, de paz, de armonía,
pues que iba a colocar un árbol del bien y del mal ahí para la vista de todos, y si quisiera que no lo comiera, simplemente no lo podíamos comer, porque pues es Dios perfecto y Él está por encima de todo, ¿no? Si nosotros, siendo humanos, digámoslo así, tenemos un bebecito y pues no le vamos a colocar algo que no pueda comer en la mitad de la habitación, pues menos Dios, ¿cierto? Pero es la percepción que tuvo Adán, y a partir de eso se genera todo el desarrollo de la Biblia, y eso es lo que llama el sueño, el curso de milagros. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que nunca aparece que se despertó, solo hablan de un profundo sueño, pero nunca dice que Adán despertó. Partiendo de eso, pues en ese sueño, Adán lo primero que siente es culpa, porque él cree que desobedeció una orden, ¿cierto? Y una creencia que él tenía. Y a partir de eso, él cree que Dios ya no lo quiere, que lo expulsó del paraíso, que va a generar dolor y una serie de emociones y de experiencias que Adán antes no había vivido, porque antes era en perfecta comunión con Dios. Pues esa es la percepción errada, ¿cierto? Porque creemos siempre que somos culpables de algo. ¿Y por qué? Porque como nosotros en nuestro cerebro hacemos una serie de creencias por las experiencias que hemos vivido, pero también por genética. Entonces yo les contaba que, por ejemplo, yo soy colombiana, y en Colombia tenemos un mito de que si tomamos jugo de piña en leche nos vamos a enfermar y podemos morir. Sin embargo, muchos otros países hacen jugo de piña en leche, toman la piña colada, que es piña y leche, y no pasa nada. Pero en Colombia pasa eso porque generamos una creencia. Y puede ser que un día una persona tome piña y leche y le pase algo y nosotros digamos, ¿sí ve? Que era verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que generamos esa percepción y generamos las enfermedades. También pongo otro ejemplo. Mucha gente dice, si me tomo, qué sé yo, una pastilla con agua tibia es malo, otros con agua helada, y así, y cada uno tiene una creencia y seguro que le pasa, porque esa creencia maneja la percepción, porque le colocamos una emoción y entonces hacemos un proceso de creación frente a lo que creemos que es una ilusión. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo creo, primero pienso a futuro, quizás me voy a hacer un jugo de piña con leche, pero en mi pensamiento, como soy bogotana, colombiana, entonces digo, ay, Dios santo, y qué tal que me caiga mal, porque pues la gente ha dicho que eso cae mal. Entonces ya estoy pensando y mandando una energía de miedo, ¿cierto? De angustia, porque me va a tomar un jugo de leche, un jugo de piña en leche. Una palabra, vamos a hacerlo, pero con miedo, ¿no? Entonces ya estoy haciendo el proceso de creación errado, y una acción, hago el jugo de leche, posiblemente me enferme porque le puse una energía de miedo. Por el contrario, habrá gente en otro lugar de este bello planeta azul que dice, voy a hacer hoy un jugo de piña, y se lo disfruta y se va a quedar delicioso y le pone amor, y voy a tomármelo, y se lo toma y no le pasa nada. ¿Por qué? Que es lo que pasaba también, que no estamos muy lejos de eso del COVID, ¿cierto? Mucha gente decía, tengo que hacer esto, tengo que ponerme mascarilla, otros decían que no, y hay gente que hizo todo lo que pudo, pero falleció lamentablemente, y hay otros que ni siquiera se cuidaron, que ni siquiera se vacunaron y no fallecieron, ni les pasó nada, ni siquiera se contaminaron de COVID. Entonces, eso también tiene que ver con toda la energía que le hemos puesto a las cosas, ¿no? En principio, siempre cuando vemos algo desconocido, el hombre tiende a poner miedo, porque es la creencia que tiene a lo desconocido, ¿cierto? Que es lo que le pasó a Adán, lo venimos repitiendo. Ahora, lo que nos dice el curso de milagros es, lo único que veo es la mansedumbre de la creación, lo único que es lo que es. Ahora soy yo, dentro de mí, ese observador, ese yo soy que dentro de mí me dice, vívelo desde dos lugares, desde el amor que te lleva a la mente recta, o desde el miedo. Esa es la única forma de libre albedrío que realmente deberíamos conocer. ¿Qué pasó con nuestras tradiciones y nuestras percepciones? Es que nosotros creímos que el libre albedrío es escoger entre el bien y el mal, pero como el bien y el mal acá es tan variable, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que en algunas culturas está bien, qué sé yo, casarse 7 veces, ¿cierto? Y tener 7 parejas y no pasa nada, pero en otras culturas solo tienes una pareja, y si no, pues es bigamia, ¿cierto? Entonces,
las leyes humanas, las que hacemos acá en la tierra, discrepan de acuerdo al lugar histórico, a la religión, a la economía, por lo que si vemos acá en esta tierra, cada uno vive en la percepción que le corresponde. Pero hay una percepción que es muy humana y que la traemos desde Adán, que fue la parte de creer que Dios nos va a castigar, que existe el pecado, que existe la culpa. Y cuando viene Jesús, que es el milagro más grande que hace Jesús, es cambiar la percepción de un Dios castigador, pese que Él es judío, que Él conoce la Torá, que Él conoce muy bien pues la historia de sus tradiciones judías, porque Él es judío y muere como judío. Y Él dice, un momentico, Dios no es esto, Dios es mi Padre. El reino de los cielos es otro, la paz, el amor, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y cambia la percepción. Entonces vemos como muchas tradiciones no les gustó porque pues se manejaban las sociedades a través de la culpa y del miedo, pero cuando Jesús dice, en un momentico, acá somos libres, tú puedes rezarle al Padre de esta manera, Dios te ama, tú eres su hijo, cambia. ¿Sí? Y ese fue un salto cuántico, por eso dicen que Jesús nos muestra el camino, porque es el primero que ve a Dios de otra manera, lo ve como ese amor, como ese Padre amoroso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que podemos con nuestra mente, con nuestro proceso de creación, que es pensamiento, emisión o emoción de energía, ¿cierto? Que en este caso sería el amor, palabra, hagamos al hombre, y acción, que es la materia, incidir en lo que nosotros percibimos afuera, pues somos los únicos que podemos cambiar es por dentro. Afuera no podemos cambiar ni el sol, ni si envejecemos nuestro cuerpo, sino quizás cambiamos algunas células con nuestros pensamientos de amor, ¿cierto? Y lo podemos hacer si nos concentramos y hacemos un proceso de energía muy fuerte, sí. Y de hecho, casos se han visto cuando personas que les han diagnosticado una enfermedad, y que dicen que se van a morir en 2 meses, pero muchas se van, cambian de vida, perdonan, son más libres, son más felices, y se dan cuenta que de una u otra manera su cuerpo se ha curado, es porque emitieron unas energías muy altas de amor, pero sobre todo hicieron un proceso de creación en donde pensamiento, emisión, palabra y acción se unen para la mente recta del Padre Celestial, y es ahí donde podemos cambiar la materia. Sin embargo, eso no nos garantiza cambiarla, porque no podemos cambiar la creación y la mansedumbre de la creación. Lo que sí podemos cambiar es cómo vibramos, y esa vibración va a tener efectos en la materia, ¿sí? Algunos nos damos cuenta, y es ahí donde podemos ver los milagros. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias, y recordemos que siempre tenemos 2 elecciones. Ayer veíamos el caso de las 2 chicas, y una eligió desde el amor, otra eligió desde el miedo. ¿Es malo o bueno? No, es simplemente una elección, pero recordemos que más que culpable, la palabra es responsabilidad. Entonces nosotros somos responsables de cada decisión que tomamos, y no podemos digamos, echarle la culpa a la vida, a Dios, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas. No, somos responsables de nuestras creaciones, porque es nuestra percepción la que nos dice cómo creamos, porque somos como retroproyectores a la vida. Pues nada, nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.